¿Por qué? ¿Por qué si Dios ya habló, parece que nada está sucediendo? ¿Por qué si Él prometió algo, la realidad parece decir exactamente lo contrario? Creo que si somos honestos, todos nos hemos hecho esas preguntas alguna vez. Y hace más de 2000 años hubo un pueblo que también se las hizo y su historia está en el libro de Esdras. Dios había hablado, había cumplido la palabra que dio por medio del profeta Jeremías y movió el corazón del rey Ciro para emitir un decreto. El templo en Jerusalén debía ser reconstruido. Parecía que todo estaba listo, pero no fue así. El pueblo regresó a Jerusalén, esperó, se estableció, restauró el altar y solo después comenzó la construcción. Cuando finalmente los cimientos se colocaron, adoraron a Dios con alegría y parecía que por fin la promesa comenzaba a cumplirse. Pero entonces llegó la oposición. Los enemigos comenzaron a intimidarlos, a desanimarlos y a utilizar toda su influencia para detener la obra. Y lo consiguieron. Y la construcción quedó suspendida durante años. Imagino al pueblo mirando aquel templo incompleto y haciéndose la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué si Dios ya había hablado? ¿Por qué todo parecía detenido? ¿Por qué todo estaba detenido? Y quizá esa sea también la pregunta que tú también te estás haciendo o que tú le has hecho a Dios. Si Dios me hizo una promesa, ¿por qué sigo esperando? ¿Por qué todo parece más difícil y por qué siento que nada cambia, que nada se mueve? ¿Por qué siento todo en contra? Lo impresionante de la historia es que mientras el pueblo pensaba que todo estaba detenido, Dios nunca dejó de obrar. Dios nunca perdió el control de la historia. Mientras el pueblo veía retrasos, Dios estaba preparando reyes. Y mientras ellos veían oposición, Dios seguía moviendo corazones. Mientras ellos pensaban que todo estaba detenido, Dios ya estaba escribiendo el siguiente capítulo que ellos todavía no podían ver. Primero movió el corazón del rey Ciro, después confirmó su palabra por medio de Darío, quien no solo permitió continuar la construcción, sino que ordenó que el mismo imperio financiara la obra. Y décadas después volvió a mover el corazón de otro rey, Artajerjes, quien entregó a Esdras autoridad, protección y acceso total a los recursos del reino para seguir restaurando el pueblo. Entonces entendí algo. Dios nunca perdió el control de la historia y pues mientras ellos solo veían un capítulo, Dios ya estaba escribiendo el siguiente. Y quizás sea esa una palabra para nosotros hoy. Muchas veces queremos que Dios nos entregue desde el primer día todo lo que necesitamos para llegar a donde Él nos pide llegar. Pero el libro de Esdras nos muestra a un Dios que revela su provisión paso a paso. Primero llama, después sostiene, después fortalece, después abre puertas. Y mientras caminamos en obediencia, Él sigue haciendo cosas que todavía no alcanzamos a ver. Quizá Dios no te está mostrando hoy todo lo que está haciendo. No porque se haya olvidado de su promesa, sino porque todavía está escribiendo la historia y mientras escribe la historia también está transformando tu corazón. Pablo lo explica así en Romanos 5. También nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia carácter y el carácter esperanza. Quizá hoy estás viviendo la parte del libro donde todo parece detenido, pero no confundas el silencio de Dios con la ausencia de Dios.
Mientras tú esperas, Él sigue obrando. Y mientras tú obedeces, Él sigue moviendo corazones. Mientras tú piensas que todo está detenido, Él ya está escribiendo capítulos que todavía no puedes ver. Así que no abandones la promesa, no dejes de confiar, porque Dios no solo está preparando aquello que prometió, también te está preparando a ti para recibirlo. Y cuando llegue el momento, mirarás hacia atrás y descubrirás que cada espera, cada oposición y cada silencio tenían un propósito, porque Dios nunca dejó de escribir la historia. Amén. Los amo, chicos, pero Dios los ama más.